Bien, vamos a repasar brevemente la Iglesia Encuentro, las palabras de Søren Kierkegaard. La oración no cambia a Dios, pero cambia al ser humano. 65% prácticamente hay descontento en las iglesias, abandonos e incomprensiones. En el Evangelio de Juan encontramos un texto impactante. Jesús lloró. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y se entristecieron. El proceso romano de sedición, de muerte y crucifixión, y el proceso judío de blasfemia, muerte, lapidación, hacían que la actitud de Cristo temblara. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien. Nuevamente hemos de aprender a deletrear la pregunta: ¿quién es Jesús? Mirad por favor, antes de pasar este texto de Dietrich Bonhoeffer. ¿Quién es Jesús? Todo lo demás distrae. Él es nuestra medida, no la que nos puedan ofrecer las iglesias, los dogmas, los hombres piadosos. El mayor o menor valor de estos, que está bien, que es correcto, pero el mayor o menor valor depende del grado en que remiten a Jesús e invitan al seguimiento del Señor. ¿Quién es Jesús y quién fue? Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Claro, aquí dijeron luego todos: tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que yo soy. Tenemos dos posibles interpretaciones. O bien, yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, o bien lo reafirmo, ¿no? Evidentemente a Jesús no es que fuera por ahí diciendo: soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios constantemente. Momentos muy puntuales lo reafirmó. Pero lo importante no es si él lo dice o no, es si tú o yo lo creemos. ¿Quién dicen los hombres que soy? La Reforma Protestante trajo a través del libro de Isaías el Deus Absconditus, el Deus Salvador, ¿no? El lema en latín: entender un Dios crucificado y un Dios que se muestra escondiéndose en una cruz. ¿Cómo es posible? Ahí tenemos al gran Karl Barth. Para comprender a ese Cristo divino necesito comprender ¿qué? Al Jesús humano. ¿Acaso no nos parecía que llegábamos demasiado lejos?, decía él. Siendo así que la divinidad del Dios vivo alcanzaba su sentido y fuerza únicamente en el contexto de la historia y de su diálogo con el hombre, y por tanto en su convivencia con éste. Recordad que con Karl Barth se vuelve del antropocentrismo o androcentrismo, de centrarse en el ser humano, siglo XVIII, siglo XIX, la importancia del ser humano. Volvíamos a Cristo con él, con el teólogo más importante del siglo XX, Karl Barth. ¿Acaso no nos parecía que llegábamos demasiado lejos? Y él dice: ciertamente que sí, y es este punto en el que ya no vale marcha atrás. Se trata ¿de qué? De la convivencia de ¿quién? Del Dios soberano con el hombre. Convivencia que está fundada en Dios mismo, decidida por Dios mismo, determinada y ordenada por Él. No es que yo voy a relacionar con Dios porque me da la gana. Él lo ha decidido así y solo así. Se va a hacer un acontecimiento en ese contexto y es posible reconocerlo. Pero siempre es una convivencia de Dios con el hombre. Por eso, lo que hoy te hace llorar, mañana te convertirá en alguien más fuerte. Es decir, aquello que a Jesús le preocupó hizo realmente de su sacrificio un verdadero motivo de amor a la humanidad. Ahí tenéis un clavo, como una crucifixión que era un oficio, como el patibulum, como Jesús Nazareno Rey, como es el estauros, que es la palabra crítica para cruz, estaurar algo, restaurar, ¿no? Y los restos, un poco como pudo ser crucificado realmente, y la información clásica. Con el tiempo, me interesa que se observe, los crucificados eran atacados por alimaña en esas partes, sobre todo inferiores, que se comían, ¿vale? Esas partes. Entonces, en una especie de misericordia, las cruces se hacen un poco más altas. Recordad que la crucifixión es un invento persa. Cicerón nos habla de ellas. Y así el crucificado levantado sobre los clavos desgarraba la carne y los nervios del antebrazo y moría por asfixia. Pero realmente es una muerte terrible. Getsemaní, la flagelación, el calvario, la angustia, la ansiedad, el shock hipopolémico, el vino, la mirra, la lanza, la esquelocopía, los insectos, las infecciones, etc. Al final, el amor no puede estar agarrado a las doctrinas anquilosadas ahí, ¿de acuerdo?
Mirad por favor este último texto, ahí lo tenéis, de Hebreos 5:7, que me parece muy interesante. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Es decir, si alguien piensa que Jesús, como era Dios, todo el sufrimiento que supone esto, yo no sé si tu caso es enfrentarte a una muerte así, pero eso es lo que Jesús hizo. Seguimos. Mirad las palabras de George Mullman. El Evangelio no nos angeliza, nos humaniza, no nos hace superhéroes con nuevos superpoderes, sino siervos de Cristo más dependientes de Él. De nuevo la idea. ¿Qué ves en esta imagen? ¿En los barrotes o lo que hay detrás de los barrotes? ¿Qué ves? ¿No? Esta es una manera de ver la ley. Solo vamos a ver algunos de los mandamientos que hay aquí. Me sacaste de Egipto y sin embargo adoro mis cadenas. Te moldeo a mi manera, no te idealizo, tan solo te idolatro en cosas que ni sienten, ni tienen vida, ni nada bueno hacen por mí. Para mí eso es Dios. Esto es la violación de esos mandamientos. Utilizo tu nombre en vano cada vez que intento hablar contigo y me quedo pensando en cualquier estupidez. Y vuelvo a comenzar y vuelvo a hacer lo mismo. Me acuerdo de tus sábados, sí, de no trabajar, pero hago de todo menos estar contigo. Honro a mi padre y a mi madre. ¿Quién sabe qué haré el día que me necesiten? Mato a otra persona cuando la insulto, cuando necesito que algo malo le ocurra o simplemente que no le vaya bien. O la envidio. Cometo adulterio no cuando dejo de ser fiel, sino cuando no soy leal a las personas que quiero y les hago el mayor de los desagravios, cambiándolas por cualquier otra cosa. Robo cuando guardo para mí mismo la luz que llevo dentro y les quito el derecho a los demás de poder disfrutar también de ella, de esa luz. Doy falso testimonio de mi prójimo cuando intento buscar en él todo aquello que falta en mí. Qué bonito, ¿verdad? Codicio porque mi estúpido egoísmo me hace pensar que merezco todo, solo porque puedo captar su imagen con mi mirada. Codicio porque, a fin de cuentas, ni soy ni tengo nada. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Frase tremenda, típica de Lutero. Dios os bendiga. Nos vemos en la Iglesia Encuentro cada viernes a las 9 y en el equipo de Adicciones y Ayuda, en un ministerio en el que recuperamos al ser humano caído en la adicción para encontrarse, convertirse a nuestro buen Dios. Nos vemos. Dios os bendiga.